Bueno, a continuación tiene la palabra el doctor Carlos Castro. Él es de la Asociación Nacional de Empleados de la Defensoría del Pueblo. Por favor, doctor Castro. Muchas gracias, senador Robledo, en nombre de nuestra asociación y de todos los defensores públicos, por esta oportunidad, no solamente de que usted conozca, de dirigirnos a usted para que conozca la grave crisis que atraviesa la defensa pública en Colombia, sino la Defensoría del Pueblo en general. Y lo llamamos y lo invitamos para que siga liderando desde el Senado esta defensa férrea contra la violación de los derechos que se están presentando. Sea lo primero decir a todos los asistentes que debemos desenmascarar al defensor del pueblo. Ante los medios de comunicación aparece una persona que aparenta ser noble y bondadosa, pero que a través de sus hechos, como lo hace a través de esta resolución 052 de 2019 y de la resolución 084 que la modifica, lo que muestra es su absoluto desprecio por los defensores públicos y por los trabajadores de la entidad. A lo largo de esta pequeña intervención voy a mostrar cómo el defensor del pueblo se ha dedicado durante los 2 años que lleva en su mandato a incumplir el juramento que hizo por mandato del artículo 122 de la Constitución Política, de cumplir la Constitución y defender las leyes. Todos sabemos que Colombia creó la figura del defensor del pueblo a través del Constituyente del 91, y esa misma Constitución del 91 establece como uno de los principios fundantes del Estado Social de Derecho el respeto de la dignidad humana. El defensor del pueblo parece que no conociera ni supiera qué es la dignidad humana. Para Kant decía que la dignidad humana significaba que todos los seres nacen libres e iguales y en dignidad y derechos, y que el hombre debe ser considerado como un fin en sí mismo y no como un medio para usos de otros individuos. El defensor del pueblo está cosificando a los defensores públicos de todo el país. Los está utilizando para el servicio de sus intereses particulares, y esto lo debe conocer el país. Es lamentable que un defensor del pueblo, que por mandato constitucional le corresponde velar por la promoción, ejercicio y divulgación de los derechos humanos, sea el encargado de atropellar los derechos de los trabajadores. Y él lo sabe plenamente, y aquí todo el mundo lo hemos venido expresando a través de las distintas intervenciones. La Constitución Política, además de los artículos a los que nos hemos referido, el artículo 25, que habla de un trabajo en condiciones dignas, y como decía otro de mis antecesores en la intervención, el artículo 53, que habla de la primacía de la realidad sobre la formalidad y los derechos irrenunciables a las garantías mínimas como la seguridad social, están siendo desconocidos por el defensor del pueblo. Yo dejo la inquietud y hago un llamado al señor Procurador General de la Nación y a la misma Corte Constitucional. El defensor del pueblo está desconociendo el decreto 2400 y 3074 de 1968, que son decretos leyes que debemos cumplir los servidores públicos. Y ese decreto ley, esos 2 decretos leyes que fueron objeto de sentencias de constitucionalidad, prohíben la celebración de contratos de servicios para cumplir funciones permanentes de las entidades. Los defensores públicos, además de que están haciendo quedar muy en alto el nombre de la entidad, están cumpliendo funciones permanentes de la entidad, es decir, que el defensor del pueblo está incumpliendo estas leyes. Está incumpliendo la sentencia C614 de 2009 y la sentencia C171 de 2012. Y yo me pregunto y le hago la pregunta a los órganos de control y a los entes investigativos: ¿no constituye eso un fraude a resolución judicial incumplir estos mandatos que la ley lo ha dicho? ¿Y no esa es una función al tenor del artículo 277, numeral primero de la Constitución Política, que le corresponde al Procurador General de la Nación vigilar? Esta situación esa resolución es una situación atípica de contratación, no contemplada en la Ley 80 del 93 ni la Ley 1150. La Defensoría del Pueblo tiene otras situaciones apremiantes. Mire, senador Robledo, y lo invito para que esté muy al frente de esa situación. Los trabajadores de la Defensoría del Pueblo no tenemos con qué trabajar.
La sede de la 55 no se ha podido terminar y queda en obra negra. ¿Por qué esos dineros no los invierte el Defensor del Pueblo en otras prioridades? En la regional de Buenaventura los trabajadores tienen que cumplir sus funciones en sillas rimas. Entonces, es lamentable que este Defensor del Pueblo, que en los 2 años, senador Robledo, que lleva ya, nunca se reúne con los trabajadores, ni siquiera para celebrar una convención colectiva. Y la carta que hoy mencionan, senador Robledo, no nos sorprende. Cada vez que hay que darle la cara al país, cada vez que hay que asistir a un tipo de debates donde se le cuestiona su pésimo desempeño como defensor del pueblo y defensor de los derechos humanos, siempre tiene una excusa. Y una prueba de ello es que en el año pasado, en febrero de 2017, mientras nos estábamos reuniendo para tocar estos temas, dijo que estaba enfermo y ese mismo día estaba firmando un convenio interadministrativo con la directora de la Función Pública. Nuestro llamado, y le excuso al moderador que me conceda 2 minutos para referirme aquí a esta carta que envía el Defensor del Pueblo donde pide excusas. Esto ya lo conocemos, no es cierto lo que dice el Defensor del Pueblo, él nunca tiene tiempo para darle la cara al país y a sus trabajadores. Eso para mí es absoluto desprecio. Pero hay otra situación, doctor Robledo, y que quiero que quede aquí públicamente. Nuestro sindicato, la gran mayoría, está integrado por defensores públicos. Y el Defensor del Pueblo, de una manera calculada con este proceso de selección, lo que busca es acabar nuestra organización sindical porque sabe que en una situación de estas, más del 80% de las personas estarían saliendo de la entidad. Y esto lo denunciaremos ante la OIT por el incumplimiento del defensor a estos compromisos que tiene con la comunidad internacional. Esta selección, señor senador Robledo, además, es falso lo que él dice aquí, que se tuvo en cuenta la experiencia. Eso no es cierto. Hay defensores públicos que se empeñaron como jueces de la República, como procuradores, y les contestaron, no pudieron subir sus hojas de vida, aunque nosotros no lo compartimos, que porque no llenaban los requisitos de experiencia. La plataforma no les brindó la posibilidad de que ellos presentaran unos recursos para que pudieran intervenir en estos hechos. Hay personas en situación de protección especial constitucional, madres y padres cabeza de familia. Él no los tuvo en cuenta. Y la realidad de este concurso, además de atacar nuestra organización sindical, es sacar a los defensores públicos que más tiempo llevan al servicio de la entidad. Sacarlos por la puerta de atrás, de un empujón. Personas que llevan 10, 15 y 20 años, esa es la intención del Defensor del Pueblo. Les agradezco, muchas gracias la oportunidad de haberme dirigido y que el país sepa que no tenemos un Defensor del Pueblo. Muchas gracias, doctor Carlos Castro, de la Asociación Nacional de Empleados de la Defensoría del Pueblo.